por comprender tu dolor. El capítulo 30 Calla. se abre con una quietud engañosa. digas La madrugada lo tengo cae bien sobre ganado, Santa Teresa como una pero sábana que no se te pesada y olvide Doménica que Montero los despierta actos con de la amor certeza de que el tienen tiempo destino. dejó de correr para empezar a avanzar en su favor. El encierro no la quebró, la obligó a pensar mejor en la penumbra del penal entre ruidos metálicos y pasos ajenos. Doménica reconstruye cada pieza del tablero, quien gana con su caída, quien calla por miedo y quien observa esperando el momento de traicionar. Fuera de esos muros la hacienda vive un amanecer distinto, los trabajadores murmuran, la tierra parece oírlo todo, la siembra perdida dejó algo más que números rojos, abrió una herida de desconfianza que nadie logra cerrar. Mercedes se mueve con la seguridad de quien cree haber ganado, pero su triunfo tiene grietas. El poder, cuando se ejerce desde el rencor, siempre deja rastros. Luis Fernando enfrenta la mañana con un cansancio que no es físico. La culpa no se nombra pero pesa. Se repite que actuó conforme a la ley, que la denuncia fue necesaria, que alguien debía responder por la ruina, pero la imagen de Doménica erguida negándose a suplicar lo persigue. Hay decisiones que no admiten marcha atrás y por primera vez él lo sabe. En la sierra, Andrés prepara el camino legal con una calma que esconde urgencia. No hay heroicidades, hay trabajo silencioso, reúne documentos, ordena fechas, ata cabos. La demanda de Gilberto dejó huellas contables que no cuadran, los congelamientos fueron precipitados, la cadena de custodia presenta vacíos. Andrés no promete milagros, promete método y eso, para Doménica, es suficiente. La visita al penal marca el pulso del episodio. Doménica recibe noticias con la serenidad de quien ya decidió no quebrarse. Sabe que Mercedes empujó la orden, lo intuyó desde el primer día, no hay sorpresa, hay confirmación. Y con la confirmación llega la estrategia, no atacar de frente, no reaccionar con rabia, obligar al error al adversario. Mercedes por su parte cree administrar los tiempos, convoca reuniones, da instrucciones, ajusta cuentas, su discurso es firme, su mirada impaciente. El capítulo la muestra segura en público pero inquieta en privado, alguien filtra información, alguien habla de más, alguien no obedece como antes. El poder no se sostiene solo con órdenes. Pedro entra en escena con una decisión tomada, no busca reconocimiento, busca redención. Sabe algo que puede inclinar la balanza y entiende que callar lo convertiría en cómplice. El miedo intenta detenerlo pero la memoria lo empuja. La verdad no llega en discursos grandilocuentes, suele aparecer en un papel mal guardado, en un correo olvidado, en una firma que no coincide. El capítulo se detiene en los detalles. Un recibo duplicado, una fecha alterada, un camión que no pasó por donde dijeron que pasó. La narración avanza. En la hacienda las tensiones estallan. Un encargado se niega a firmar, otro exige garantías. Los rumores crecen. Mercedes responde con dureza, pero la dureza acelera la desobediencia. El capítulo subraya una idea clave: el control basado en el miedo dura poco. Doménica escribe desde el penal. No es una carta de súplica, es un mapa, marca nombres, fechas, hechos, pide una sola cosa, tiempo. El tiempo, cuando se administra bien, es el arma más letal. La primera parte del capítulo cierra con un movimiento inesperado. Andrés solicita una revisión urgente, presenta indicios suficientes para frenar el proceso. No es la victoria, es la grieta por donde entrará la luz. Mercedes recibe la notificación y por primera vez pierde la compostura. No grita, aprende algo peor, alguien la está observando con atención. Doménica permanece sentada en la banca fría mientras el eco del portón al cerrarse marca un antes y un después. La noche cae sobre Santa Teresa y la noticia de su detención corre como pólvora. En la hacienda el ambiente se vuelve irrespirable. Mercedes cree haber ganado la batalla, pero ignora que el movimiento que hizo desató fuerzas que ya no puede controlar. Luis Fernando, devastado por la culpa, comienza a entender que su silencio lo convirtió en cómplice. La duda lo carcome y por primera vez se permite pensar que su madre pudo haber cruzado una línea irreversible. En paralelo, el caso legal se complica. Gilberto León, fortalecido por el fallo a su favor, mueve sus influencias para asfixiar económicamente a Doménica. El congelamiento de cuentas no solo es un golpe financiero, es un intento directo por quebrarla moralmente. Luis Fernando finalmente enfrenta a Mercedes. No es un estallido, es una conversación cargada de reproches contenidos. Él le exige la verdad. Ella, acorralada, se defiende con el argumento del sacrificio maternal, pero su discurso se resquebraja cuando Luis Fernando deja claro que está dispuesto a testificar si descubre que ella fabricó pruebas. Es la primera grieta real entre madre e hijo. Mientras tanto, Doménica recibe la visita de su abogado, quien le confirma que la audiencia se adelantó y que existe un testigo dispuesto a declarar a su favor. No es una absolución inmediata, pero sí la esperanza concreta de que la balanza puede inclinarse. Doménica escucha con atención,
pero su mente está en otro punto. Luis Fernando sabe que si él habla, todo cambiará. La tensión alcanza su punto máximo cuando se filtra información a la prensa local. El nombre de Doménica Montero deja de ser el de una acusada y empieza a convertirse en el de una mujer traicionada por intereses familiares y ambición. La opinión pública comienza a girar lentamente. Santa Teresa ya no está tan segura de su culpabilidad. El capítulo cierra con Doménica levantándose, firme, mirando al frente. Ya no es la mujer sorprendida por la injusticia, es alguien que decidió resistir. Afuera, Luis Fernando observa la hacienda en silencio, consciente de que el siguiente paso que definirá no solo el futuro de Doménica, sino el suyo propio. La guerra apenas comienza y las máscaras están a punto de caer. La noche cayó sobre Santa Teresa con un silencio espeso, uno de esos que no anuncian calma sino tormenta. Doménica permanecía sentada en la celda con la espalda recta y la mirada firme, pero por dentro cada pensamiento era una lucha. No era el encierro lo que más le dolía sino la traición disfrazada de justicia, la denuncia, la orden, el espectáculo público. Todo llevaba el sello de Mercedes, aunque Luis Fernando hubiera sido el detonante. Doménica entendía algo con claridad dolorosa: el amor no siempre protege, a veces expone. En la hacienda el ambiente era igual de denso. Andrés caminaba de un lado a otro intentando mantener la cordura del equipo, pero el miedo ya se había filtrado entre los trabajadores. La ausencia de Doménica se sentía como una grieta en los cimientos. Genaro, consumido por la culpa, no dejaba de repetir que debió hablar antes, que debió anticiparse, que su silencio también había sido un arma contra ella. Sin embargo, ya no había marcha atrás. Luis Fernando no podía sostener. El amanecer llegó sin promesas. Doménica abrió los ojos antes del primer pase de lista, consciente de que cada minuto dentro de esas paredes era también una prueba de resistencia. No lloró, no lo haría ahí, no les daría ese triunfo silencioso. Se levantó, respiró hondo y decidió que su silencio sería más elocuente que cualquier súplica. Fuera, el pueblo empezaba a despertar a una verdad incómoda. Los rumores ya no se sostenían como chismes, ahora se debatían como hechos. ¿De verdad Doménica había destruido su propia siembra? ¿Quién se beneficiaba realmente con su caída? Las preguntas comenzaron a incomodar a quienes antes señalaban con facilidad. La narrativa oficial empezaba a resquebrajarse. Luis Fernando, consumido por la culpa, intentó visitar a Doménica, pero le negaron el acceso. Ese rechazo fue más duro que cualquier grito. Entendió que no bastaba con amar, que el amor sin valor no protege, solo observa caer. Intentó enfrentar a su madre, pero Mercedes no estaba dispuesta a ceder. Había cruzado un punto sin retorno. Y ahora necesitaba ganar para no quedar expuesta. Mientras tanto, el abogado descubría un dato clave. Las botellas utilizadas para sabotear la siembra no coincidían con los registros de compra de Doménica y el análisis de residuos apuntaba a un químico distinto al que ella utilizaba. Esa grieta legal abría una puerta, pero el tiempo era el enemigo y la opinión pública podía condenar antes que un juez. Genaro tomó una decisión silenciosa: hablaría, aunque eso implicara señalar a gente poderosa, aunque su nombre quedara manchado. Prefería cargar con eso que seguir viendo a Doménica pagar una culpa que no era suya. Ese acto, no heroico sino humano, marcaba un giro fundamental en la historia. En paralelo, Mercedes comenzaba a perder aliados, algunos socios se alejaban temerosos de quedar implicados, el control que siempre ejerció con miedo empezaba a desmoronarse porque el miedo cambia de bando cuando la verdad se asoma. Y Mercedes por primera vez miró alrededor y no se sintió intocable. Doménica recibió una noticia desde el pasillo: la audiencia se adelantaría. La miró como una amenaza y como una oportunidad. No sabía si saldría libre, pero sabía que ese día hablaría con hechos, con pruebas y con la dignidad intacta. La mujer que entró injustamente ya no existía, la que estaba por salir, fuera como fuera, ya había despertado. El capítulo se cerraba con una sensación clara: la historia estaba a punto de dar un giro irreversible. Nada volvería a ser como antes y cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias profundas. Mano blanca indicando hacia la derecha si quieres seguir descubriendo cómo Doménica enfrenta su juicio y quién termina cayendo de verdad. Quédate en el canal y suscríbete a Tramas Ocultas. Mano blanca indicando hacia la derecha. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Luis Fernando aún puede redimirse?